Bienvenido. ¡Wow! Querido doctor Manuel Alvarado, ¿cómo está? Qué difícil se ponen las cosas a veces y el estrés aumenta, como diciendo, no me puedo conectar, no me puedo conectar, aquí estoy, épale, pero estoy tratando. No, pero bueno, al fin lo logró, doctor. Sí, Qué sí, bueno poder verlo nuevamente y hablar con usted. gracias. Bueno, aquí estábamos comentando que a la salud de todos los invitados con cafecito venezolano, Qué rico. porque esta es nuestra última de esta serie de talento venezolano en cuarentena que hemos decidido realizar con mucho cariño, con todos los amigos y en el caso suyo que ha aceptado la invitación, les agradecemos enormemente porque sé que todos estamos en la misma circunstancia, en el caso acá Venezuela, y muchísimas gracias por este tiempito, sobre todo usted que siempre está muy ocupado y tiene muchos pacientes siempre solicitándolo, ¿no? A veces. Sí. Bueno, le presento entonces a toda la audiencia a nuestro querido doctor Manuel Alvarado. En Instagram lo pueden buscar como @dr_Manuel_Alvarado. A mi izquierda está Domingo Freire, youtuber, carpintero, diseñador de nosotros Grupo Creativo DF. Y nuestra serie se llama Talento Venezolano en Cuarentena, pero el tema específicamente de hoy se llama Tu cuerpo te habla. El doctor Alvarado te responde, porque como especialista en neurocirugía y cirujano de columna, pues a veces pasa mucho, doctor, no sé si a usted le dicen así sus pacientes más entraditas en edad, que tengo un dolorcito por aquí, un dolorcito por allá, me craquea esto por aquí, cuando me muevo suena trácata. Sí, se vuelve uno como crispy, ¿no? Sí, es verdad. Y no solo eso, sino que tendrá esos casos que le dicen, doctor, lo que pasa es que yo cuando me volteo el brazo y me toco agudamente en la punta del codo me duele. ¿Qué me recomienda usted? No se toque, ¿verdad? Casi. Bueno, doctor, muchas preguntas que seguramente nuestros invitados irán, nuestros espectadores, perdón, irán escribiendo, pero por lo pronto comenzamos nosotros. Cuando conversamos con muchas personas que trabajan en nuestro rubro de la carpintería o que son oficios de estar de pie, a veces agachados porque son emprendedores, artesanos, que tienen que estar todo el tiempo en su actividad manual o por lo menos una gran parte del día, muchos están o mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentados o frente a un computador, como es en el caso ahora del teletrabajo de muchas personas, o que realizan oficios muy fuertes como los de personal de mantenimiento y siempre están señalando dolor de espalda, dolor de cuello o en la cabeza. Estos pueden ser síntomas de alguna afección de la columna o a nivel cervical. Bueno, empecemos por lo primero. Cuando tienes una carpintería y tienes que recibir material, porque es una pregunta que posiblemente salga por ahí, ahorita Ujú. con el problema del coronavirus, se ha demostrado que el coronavirus demora activo, porque realmente no es una partícula viva, en la madera, así como en el vidrio, como en el metal, como en el papel, más o menos como 5 días. En el cartón un poquito menos, como 1 o 2 días, y en el cobre como 4 horas. De tal manera que cuando ustedes reciban material en su carpintería, mi recomendación o la recomendación realmente de los especialistas en esta área es dejar el material una semana puestecito ahí y después de la Sin uso. semana sin uso y después de eso ya pueden comenzar a utilizarlo sin ningún problema. O Ahora sabe, vamos con doctor, la... que yo pensé algo por el estilo cuando empezaron estas recomendaciones de que dura tantos días en el metal o tantos días en la madera, tantos días en el agua, por decir una exageración, ¿no? Y de verdad siempre me pareció lo más lógico lo que usted acaba de exponer, que ante la duda de lo que deberían es decirte un periodo prudencial en el que no toques algo que pienses que puede estar contaminado, pues realmente. O sea, algo, sería así como hacerle una cuarentena al material, como hacerle esos 15 días que le dicen a la gente que espere cuando viajó, pero bueno, al material, no a una persona. Sí, así es, tal cual. Ahora volviendo a la pregunta específica, digamos que podemos dividir el personal en dos tipos personales. El personal de actividad intelectual
que está sentado frente a la computadora, frente a su celular, frente a su laptop o su iPad o lo que sea, y el personal de trabajo físico, porque los dos tienen requerimientos diferentes. El personal, vamos a comenzar con el intelectual, no porque sea más importante, porque gracias a Dios se ha demostrado que el personal de mantenimiento, inclusive el que lleva la basura, hoy en día es sumamente importante. Claro. Muy desdeñado, pero sumamente importante. Bueno, entonces la persona que está sentada frente a su computadora horas y horas, tiene fundamentalmente tres problemas. Uno, la posición. La columna lumbar y el cuello sufren, sin lugar a dudas. Por lo tanto, digamos que la pantalla con la que vas a trabajar debe estar a la misma altura de tus ojos para que no tengas que tener ni el cuello flexionado ni el cuello extendido, porque eso disminuye la tensión sobre los músculos cervicales. En la posición sentada, especialmente si tienes algún problema de columna, deberías pararte cada 50, 55 minutos, estirarte unos minutitos, no tienes que hacer una caminata, ni tienes que ponerte a hacer flexiones, pero sí estirarte un poquito, liberar la tensión de esos músculos y luego volverte a sentar. ¿Por qué? Porque lo primero que la persona va a sufrir son los dolores que Ángela acaba de mencionar por la tensión muscular, pero sin lugar a dudas, por ejemplo, si tienes el cuello flexionado muchas horas, los discos vertebrales, que son los amortiguadores que están entre las vértebras, están presionados de una manera para la cual no estuvieron diseñados, y ese microtraumatismo, esa micropresión a la vuelta de los meses y los años, los va a lesionar, los va a degenerar y se va a convertir en una hernia discal. Lo mismo que en la posición sentada. Al tener la columna angulada, ese disco que está en ese ángulo está sufriendo una presión mayor para la que fue diseñada, entonces también esa micropresión a la larga puede producir hernias discales. Eso con respecto a la columna y los dolores, porque también la parte visual, los ojos siempre se están lubricando, tú tienes que parpadear para que el ojo se lubrique. Cuando uno está pegado a la pantalla, la tendencia a parpadear disminuye, el ojo se reseca y se puede lesionar. Entonces, ese lapso de espera de 5 minutos o 4 minutos de estiramiento, también debes parpadear para que los ojos descansen. Puede inclusive tener unos 30 segundos los ojos cerrados para que descansen. Y otro punto importante es la hidratación, porque la gente se pone a trabajar, se olvida de hidratarse. En la posición flexionada, el retorno sanguíneo disminuye, y si tú no te hidratas, la sangre se pone más espesa, puede haber tromboembolismos, inclusive que pueden llegar a ser pulmonares, especialmente si tienes varices en los miembros inferiores. Entonces tienes que mantenerte bien hidratado y estirarte. ¿Okay? Eso en son varias cosas, pues, que se afectan. Sí, son muchas cosas, muchas cosas. Tu cerebro funciona mejor cuando está hidratado, tus riñones funcionan mejor cuando está hidratado. Entonces, eso en la parte del personal intelectual. Ahora vamos con el otro personal. El personal que tiene que trabajar haciendo fuerza, mantenimiento, levantando cosas, o en posiciones muy largas y prolongadas. Vamos a empezar por lo último, lo largo y lo prolongado, porque yo conozco lo que es eso. Las cirugías de neurocirugía y de columna pueden ir entre 4, inclusive hasta 25 horas ininterrumpidas. ¡Wow! Ah, no sabía, 25 horas llega incluso. Yo he tenido varias cirugías, afortunadamente ya no me llegan, porque ya la edad está como que ruda para mí. Lo podía hacer cuando estaba más joven, en que tuve varias cirugías de 23, 24, 25 horas. ¡Wow, entonces, doctor! Sí, entonces, claro, uno ya más o menos sabe. Si tienes ese problema, deberías usar medias antivárices para mejorar el retorno venoso en miembros inferiores. Tienes que balancear el peso del cuerpo en una pierna y otra, flexionarlas para que ayude a que haya circulación. Si puedes, igual, claro, cada hora de repente sentarte un ratito, aunque sea un par de minutos, y dar una caminadita cortita, hidratarte bien si es posible, cuando tienes mucho tiempo, y a veces inclusive recostarte, como decir, un tercer punto de apoyo sobre la mesa o sobre la tabla, o sobre lo que estés, para que entonces haya los dos apoyos de los miembros inferiores, que debe estar bien distribuido durante el mayor tiempo posible, no hacia un lado o hacia el otro,
y el tercer apoyo en la mesa. Entonces, eso ayuda a distribuir Perfecto. un poquito las cargas y aliviar la tensión muscular. Incluso es Eso muy es, importante, seguramente, pasar en un quirófano, ¿no? También, aunque no tengo idea, pero la altura a la que esté la mesa de trabajo, o en su caso, la altura a la que está la persona que usted La está camilla. operando, pues seguramente será crucial también para que el médico, en su caso, no tenga que estar doblado hacia adelante, sino que estando lo más recto posible pueda trabajar con cierta comodidad. wow, eso está difícil. En columna se puede hacer si trabajas con el microscopio. Te sientas Ajá. aquí, tienes el ocular del microscopio y estás trabajando aquí abajo. Pero si no estás trabajando con el microscopio, tienes que estar Agachado. anclado porque la columna está abajo y tú estás más arriba. Entonces, eso Mm, afecta mucho el cuello, igual que los odontólogos, lo mismo. Si estás trabajando en cerebro, y pasa lo mismo, si estás trabajando con microscopio, puedes estar derechito, trabajando recto, pero si no trabajas con microscopio, sino con lupas, tienes que flexionar un poco el cuello. Entonces, eso es un problema. claro, pues muy Sí, prolongado y la atención que tienen que tener, o sea, tú si estás 14 horas en una operación o 10 horas en una operación, son 10 horas en las que tienes que estar todo el tiempo muy atento de lo que sucede. No puedes distraerte. Y eso no, también ahorita me hace recordar cuando yo trabajaba por muchas horas como docente. A veces, bueno, ahorita no sé cómo irán a hacer las cosas, ¿no? Pero yo tenía en un salón de clase entre 40 a 43 alumnos y tenía muy pocas horas para corregir las evaluaciones o los cuadernos porque eran niños de primaria y eso hay que estar siempre encima de las actividades y por un periodo muy largo como forzando mucho el cuello hacia abajo porque tenía que corregir. Y es obligatorio lo que usted dice, hay que mirar hacia abajo porque ni modo que tengas el cuaderno aquí arriba y corrijas así. Y sí tuve que ir al médico que me hizo un tratamiento y me alivió bastante porque es una presión en el cuello muy fuerte. así es. Y esa presión en el cuello se puede llevar a la cabeza y entonces tiene cefalea también. Entonces dice, oye, tengo un Sí. problema en la cabeza, tengo un tumor cerebral, que es lo que la gente piensa primero, y resulta que viene del cuello. Y eso es, doctor, esa presión que produce, o sea, me refiero a que ese dolor se produce por el magullamiento o por algún estímulo eléctrico que se produce por esa presión en los nervios, en la médula, pues. Bueno, fíjate, cuando estás flexionado, ¿qué es Sí, ¿cuál es la tendencia natural del cuerpo? El cuerpo tiene que estar balanceado. Uno está hecho para estar en posición erguida y la columna, sus curvas que no, tiene, la no es curva derecha, exacto. no es derecha. Si la miras de lado, tiene unas curvas, pero esa curva, desde el punto de vista evolutivo, tiene la razón de ser de que el cuerpo esté balanceado y los discos y las vértebras están derechitas y la presión que hay sobre cada uno de ellos esté difuminado, que esté Sí, balanceado, esté equilibrado, pues equilibrado. esté manejado con cierta compensación. Si tú mantienes el cuello flexionado, lo primero que hace el cuerpo es tratar de recuperar ese balance, entonces los músculos se contracturan, Claro, se contraen y se mantienen contraídos mucho tiempo. Y para tú sabes que soportar cuando el tienes peso. para soportar el peso, y a medida, mientras más flexión hay, más contractura hay porque más peso tienen que soportar. Recuerda que la cabeza es algo muy pesado, que pesa unos kilos, sobre una cosa muy flexible que es el cuello. Si está Sí, derechito, el cuello lo sostiene mejor, pero a medida que se va flexionando, los músculos del los cuello tienen que... músculos de atrás tienen que alar para soportar el peso. Exacto, Claro. y eso Por produce eso el dolor dolor. es acá. Por eso el dolor Sí, es y en esta parte. se va para los hombros. Y hay unos musculitos, unos nerviecitos suboccipitales que pasan por dentro de los músculos y cuando el músculo se contrae, los presiona y duele. Esa es la parte muscular y la parte del ligamento, porque también está la faceta que es como una rodilla, como un codo, que se mueve. La faceta está sobredistendida y al estar sobredistendida, los nerviecitos que están inervando la faceta se irritan y duele. Claro. O sea, realmente es bastante complejo y los discos también al estar presionados. Pues, entonces, es bastante complejo. Ahora, lo que no hemos respondido todavía es la parte de los individuos de mantenimiento. Sí. Es ¿Qué que pueden Domingo se apasiona cuando habla de medicina con usted, doctor Alvarado. Es que a mí me gusta porque digamos que yo sé que el doctor maneja muchas herramientas como las que manejo yo,
pero yo no tengo que anestesiar a mis pacientes, pues. No tenemos pacientes tampoco. Y a mí, en tal caso, el mueble no se me muere, pues. O sea, mi trabajo es mucho menos delicado en cuanto a tener que estar preveniendo cosas que tengan consecuencias complicadas. Pero el Sí, doctor también pone sus tornillos y todas sus cosas. Yo lo he visto en sus videos. sí, en el caso tuyo voy a echar una bromita, porque hay que echar bromita también. Ok, el tornillo se te fue un poquito para un lado, pero de repente no hay tanto problema. Pero en el caso No, de no muere nosotros, nadie. sí, no le duele, pero si se pincha un nervio, o en el caso del cerebro, lesionas un nervio, entonces el paciente va a quedar afectado. Y eso son Claro. cuestiones de milímetros y a veces inclusive menos que un milímetro. Entonces, cuando tienes 7 horas trabajando, 8 horas trabajando bajo el microscopio y tienes esas estructuras tan cerquitas, si tiemblas un poquito, se te va un poquito la mano, la torta. Claro, y sí hay mucho trabajo de mano, o sea, que no es robótico, hay Sí, sí, mucho sí. trabajo de mano del Sí, doctor. sí. Desafortunadamente en neurocirugía ni en cirugía de columna, todavía la parte robótica está muy desarrollada. En la cirugía de columna un poco más, porque inclusive yo tengo un video por ahí de una cirugía robótica, ¿qué es lo que hace el robot? Alivia la tensión y el cansancio del médico y disminuye el temblor y es mucho más preciso. Y te da Ok, una visión tridimensional de lo que estás haciendo. entiendo. Aparte que siempre me pareció complicadísimo de los médicos que está la pieza que quieres arreglar, en el caso de ustedes, no sé, la columna, pero la La columna, pieza, no, dice Domingo, claro, sí, ya como si fuera. es una pieza, porque Bueno, tiene, cada vértebra es una pieza de un mecanismo, pero el problema es que el mecanismo es muy complejo y encima no es, está vivo, está, aunque esté anestesiada la persona, tiene flujo de sangre, entonces no es tan sencillo como pasa un trapito para limpiar, sino que sigue irrigándose de sangre. O sea, me parece que yo he visto muchos de sus videos y me parece muy interesante porque a mí de verdad me gusta mucho un día, ese tipo de un día videos va a médicos. tener que invitar a Domingo a ver si es tan valiente para ese tipo de cirugías, ¿ah, doctor? Yo le paso las cosas. Tú me dices, destornillador, yo le paso el destornillador. Hasta Ahora, que si se me dicen nombres desmaye. complicados, no, Hasta que yo se no sufro desmaye. de eso, fíjese. Palio, Yo, eso, palio, palio sudoroso, ¡pum! a Ángela sí le pasa Yo no eso. puedo, mire, después le echo un cuento, pero eso ya aparte. Cuéntame entonces del personal de mantenimiento. Ok, en el personal de mantenimiento, eh, obviamente ya eso está bien estudiado y hay técnicas seguras para poder levantar cosas pesadas. Tienes que mantener la espalda recta, tienes que flexionar las rodillas, no puedes hacer la palanca, digamos, echado hacia adelante para levantar algo pesado, tienes que estar lo más cerca del cuerpo posible, tienes que tomar tus descansos, tienes que hidratarte, pero mi recomendación sería que esas personas de mantenimiento, cosas que no hacen, porque se acostumbran a hacerlo y lo hacen y lo hacen y lo hacen, y ya lo toman como automático y los músculos están fortalecidos, pero, Sí. pero realmente están fortalecidos solamente una parte de los músculos, no todos. Y es que un accidente con peso en un segundo se da. Así es. Entonces, lo primero que deberías tener una clínica de fortalecimiento muscular, donde el paciente fortalezca las extremidades, fortalezca lo que le llaman el core, que es el centro del cuerpo, que es la parte anterior abdominal y pectorales, la parte de la musculatura paravertebral, que está en la parte posterior, para que tenga suficiente fuerza para hacer cualquier movimiento y no se lesione. Porque ¿qué es lo que pasa? Usted se refiere a los músculos que recubren esa columna para que no sea la columna la que trabaje sola sosteniendo el peso, pues. Exactamente, porque ¿qué es la columna? Son huesitos independientes, separados, que están unidos por el disco que está en el centro y los ligamentos que llegan y los músculos. Entonces, Ok. la única manera de que esa columna se mantenga fortalecida es que esos músculos y esos ligamentos que llegan a la columna estén fuertes y no permitan que la columna haga movimientos erráticos y la faceta y el disco se vaya a lesionar. No Ok. sé si tienen tiempo para ver algún modelo que tengo aquí para que más o menos sepan. Claro, claro. Sí, eso es buenísimo. Así uno se Sí, entera bueno, con dibujitos y con cosas. Eso es lo mejor para ilustrar lo que uno habla. ok, dame un segundito ahí que ya voy a tener el modelo en la Sí, mano. voy así aprovechando y saludo a los que se han unido al live. Ahorita acaba de entrar el doctor Nelson López y Mariana 1969, Daffy 55, Agnieta Company, dice Ani estaba,
Gotaimi, Feli Pensante desde aquí, desde Venezuela, Joel Julio, muchísimas gracias Joel Julio, que hoy estuvimos conversando por WhatsApp, Nefertiti, Rebolledo Remax Gol, Farías Penélope desde Estados Unidos, Rub Zarraga, Vélez Publicidad, Dolor del Malo, dice su Instagram, se llama así, Juan Car Uy, 1, GTA 174, Andy Arbelo, Mary G8, J Brazo Duro, Negro Caché, Miriam Munarjuchi, Geraldine Thomas desde Estados Unidos, Omaira Choice, Anis07, Beatriz Petenuso desde Chile, Mr. Resuelve desde Porto, Portugal, el doctor Javier Palma, Sonia CDJ66, Lalo Muena, Natalie Delgado 10, Padma Cristina, muchísimas gracias, Cristina de Santana, que está allí conectada, Analia.51511 y neurocirugía.doctor Ceballos. Y Bon Bon Appetit Appetit Caracas, que le Caracas. acabo de ver por aquí. Muchísimas gracias y muchos más que han ido pasando, pero a veces es tan rápido que estoy también tomando nota de lo que nos recomienda hoy el doctor Alvarado. A ver, entonces lo wow. que usted nos iba a Ok, mostrar. esto es lo que te voy a mostrar. ¿Ves? Son las vértebras que están separadas, unidas por el disco, y están con los ligamentos y los músculos, porque esto se mueve. Realmente está sostenido por las facetas, que son las articulaciones que están aquí atrás, y los Sí, discos que están aquí. Lo demás es ligamento y músculo. Si tú le das todo solamente a los discos y a las facetas, la columna va a fallar. Entonces tienes claro. que fortalecerlo todo, porque si no va a pasar esto que está aquí, que es una hernia discal que está comprimiendo un nervio. Se rompe el disco, hace la hernia discal y viene el dolor. Entonces este personal, y lo mismo pasa con la cervical, fíjate que básicamente es lo mismo. Las vértebras son más pequeñitas, Ah, eso le iba a preguntar. Es igual la vértebra, pero más pequeña más en su pequeñitas, forma. sí. Por el centro pasa la médula, no sé si logran ver lo amarillo que Sí, viene de arriba, sí, sí la ¿ok? veo. Con las mismas facetas articulares, el Arriba mismo es el disco, cráneo. y esto es Ah, el cráneo que lo ese, tengo suelto aquí. Es una cabeza ok, loca, mira. buenísimo. Mucha gente por ahí tiene la cabeza loca, doctor. Sí, Déjeme decirlo, eso no sí, es nada sí. extraño. Por eso lo digo. Y básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso ese personal debe fortalecer su musculatura para que su columna tenga capacidad de resistir un movimiento lateral, un movimiento en flexión-extensión, un movimiento en rotación. Entonces tienes que fortalecer todos los músculos que llegan a esa columna. Y obviamente Ahora, doc, también hidratarse, alimentarse, descansar, como todo. Ahí ok, Disculpa. va. fíjese, usted hablaba en lo que nos explicaba hace unos segundos atrás de ir a la clínica de fortalecimiento muscular. En ese sentido, hay una amiga vecina que vino ayer expresamente para acá porque su trabajo le impide estar en este momento en el live y me dice, pregúntale por favor al doctor Alvarado si hay algún sitio en Caracas donde ella pueda hacerse, después de, por supuesto, que se levanten las medidas de la cuarentena, hacer alguna fisioterapia o algo similar, porque ella tiene ya algo diagnosticado, pero que se lo hicieron en el estado Zulia y necesita hacerse este tipo de terapias porque no es operable lo que ella tiene. ¿Hay alguna que usted pueda recomendar? Sí, bueno, mira, hay tres fases en eso. Primero, un diagnóstico adecuado por su médico, de tal Sí, manera que le indique, mira, sí, puedes ir a terapia, no es de cirugía, y ha cumplido Uh eso, -huh. debería ir a un servicio de terapia física y rehabilitación, que hay muchos en Caracas que son muy buenos, realmente. Casi, yo diría que el 90% de los servicios de rehabilitación y terapia física en Caracas son bien competentes y saben lo que están haciendo. Y qué la bueno, qué tercera bueno. Sí, y la tercera fase, que eso sí no lo hace mucha gente, porque se quedan solamente en la fase de la rehabilitación y terapia física, es la fase de fortalecimiento muscular. Entonces tienen que buscar un gimnasio, como les digo yo a mis Sí, pacientes en la consulta, con un entrenador que sepa lo que está haciendo, no que sea estos entrenadores de repente que lo que buscan hacer físico-culturismo, y entonces desarrollar los músculos bien abombados, tú sabes, bien fortachón. No, porque son pacientes, primero que tienen mayor edad, segundo se pueden lesionar. Entonces, preferiblemente un entrenador con experiencia en problemas de columna o que sea fisioterapeuta. Eh,
yo conozco, obviamente, pues en la clínica donde yo trabajo, apartando el San Juan de Dios, que tiene un servicio de terapia física, rehabilitación física y terapia muy bueno, pero no tienen el servicio del gimnasio especializado. Eh, Hay un servicio de gimnasio especializado muy bueno, valga la redundancia y la publicidad, que no es el caso, pero me preguntaste y te digo, Sí, sí. en el Centro Médico de Centro de la Trinidad, donde trabajo, que se llama MEDEX, donde tienen los equipos y tienen el personal entrenado para poder tener esa atención y producirte, meterte en el protocolo de fortalecimiento muscular para eliminar o ayudarte con tu problema. Claro, es que es muy importante el conocimiento, ese equilibrio entre no solamente buscar masa muscular o la parte estética o de estar más fuerte, simplemente con el conocimiento de que no llegues a una lesión muscular y más cuando tienes un padecimiento. Eso, y Sí. no todos los instructores de los gimnasios normales están capacitados. Ahora bien, doctor Alvarado, por aquí le lanzan una florzota. Mariana Art 1969 dice, el doctor está precioso, le ha caído muy bien la cuarentena. Y ¿Qué la tal? barba, y la barba. Ahorita está la moda, doctor, porque eso es la moda. Esta Yo, es la yo no moda. estoy en nada porque no me estoy dejando la barba. Moda Ahora, cuarentena. ahora con esa flor, pues me puede ir respondiendo la segunda pregunta que dice si la escoliosis es una enfermedad común del venezolano. ¿Cómo los padres pueden detectar si su niño o niña tiene esta anomalía? Ángela, es una pregunta bien interesante. Si es común en el venezolano o no, está como un poquito difícil porque muy a nuestro pesar, los médicos que trabajamos en esa área y en otras áreas, las estadísticas que se deben llevar en un país hace ya muchos años que no se llevan adecuadamente. Entonces no hay manera de saber qué porcentaje de la población venezolana tiene escoliosis. Lo que te Y puedo qué tan hablar normal es o no. Está bien. exactamente. Lo que te puedo hablar es que en líneas generales, los adolescentes, el 3% de los adolescentes pueden sufrir de escoliosis, leve, moderada Ah. o severa. Ahora, la escoliosis es un tema bien Escoliosis interesante. es la torcedura lateral, doctor. O Sí, sea, si tú pones un paciente de lado, sí. tú vas a ver sus curvas normales. Estando de lado, esa curva normal se puede acentuar, entonces viene lo que se llama la hipercifosis o la hiperlordosis. Eso es por un lado. Ahora, si pones el paciente de frente, la Ujú. columna de frente sí debería estar totalmente derechita, porque Ah, esa no tiene las curvaturas si lo pones de lado. Y claro. esa columna derechita sí se tuerce, que puede ser en una C o puede ser en una S, visto de frente, es lo que se llama escoliosis. Entonces el paciente pierde lo que hablamos hace un rato, el balance o el equilibrio, y entonces empieza a degenerarse los discos, empiezan a degenerarse las facetas, empieza el dolor, y hay Claro. diferentes tipos de escoliosis. Digamos que de forma muy general, porque la clasificación es muy específica, pero lo digo para que lo entiendan. Sí, La parte congénita, que es cuando el niño viene con algo mal formado en su vértebra. Sí. Sí, ya viene con su problemita. La parte idiopática, que digamos que es la más frecuente, que la causa no se conoce, sin embargo, hay grupos de pacientes que la heredan porque vienen en la familia. Hay gente que dice, no, es que Mm. su tío o su abuelo era jorobadito y él también salió jorobadito. Esa es la parte hereditaria. También está la parte adquirida en el sentido de tumores, infecciones como tuberculosis de columna o fracturas, que también puede Ah, producir la desviación. También está la parte que, digamos, la neuromuscular, que es el niñito que nace con una parálisis cerebral sí. o con una distrofia muscular, entonces, o una médula o espina bífida. Entonces eso trae trastorno en los músculos que sostienen la columna y viene la escoliosis. Y digamos Ok. la última, que lo estamos viendo mucho, que también es adquirida, que es la escoliosis degenerativa del adulto. Porque claro, ya estamos viendo más pacientes de 70, 80 y hasta 90 años de edad, que la columna está degenerada, desgastada, y entonces viene la escoliosis.
y esa es la escoliosis degenerativa. Esos son en Claro, rasgos muy como la gente es más longeva, se ven más cosas hoy día, porque el Claro. promedio de vida ha aumentado, gracias a Dios, pero llegamos a ver más gente con más desgaste por la misma edad a la que han llegado. Sí, así Ahora, es. doctor, dicen por aquí que si nos puede indicar sus números de contacto o el lugar donde está dando las consultas médicas. Bueno, yo paso consultas fundamentalmente en dos sitios. En el Hospital San Juan de Dios, en Caracas, y en el Centro Médico Docente La Trinidad, también en Caracas. Ok, Sí, ok. Y eso los lo pueden días y conseguir las horas, Bueno, ahorita en por ahora coronavirus, no. ahorita en coronavirus, en cuarentena ha cambiado. Claro. Normalmente, sí, normalmente yo paso consulta en la clínica todas las tardes y en el centro y en el San Juan de Dios el viernes, casi que todo el viernes completo. Sin embargo, ahora, por lo pronto las consultas en el San Juan de Dios no están suspendidas, pero pronto las vamos a Reabrir. Ujú. Reabrir. reabrir. La lengua se traba. Y en el Centro Médico Centro de la Trinidad vamos a comenzar este lunes. Yo voy a estar los lunes en la mañana. Ok. Ok. Solamente una mañana. Ok, entonces anoto aquí lunes 18 en la mañana y de todas maneras le pueden escribir ahí en su Instagram cualquier duda específica Sí, después de sí. este live, el que quiera pues conocer con mayor detalle al doctor Alvarado. También me gustaría, doctor, que en estos días que muchos hemos estado en cuarentena, aquí en Venezuela sobre todo, aunque nos están viendo de España, Portugal, Estados Unidos, de los que he podido ir leyendo. Wow. ¿Cómo afronta los retos que representa para usted como médico especialista y su trabajo con sus pacientes sobre el cumplimiento de las medidas sanitarias, una vez que ahora pues vaya poco a poco reabriendo sus consultas? Sí, bueno, hasta ahora las consultas que había tenido habían sido online, eh, con un cuestionario muy específico, imágenes enviadas online, en algunos casos algún video que me mostraran el paciente para ver cuál era su problema. Entonces yo le hacía el diagnóstico presuntivo, le mandaba a hacer los estudios, le mandaba sus récipes, sus informes, todo online. Eso hasta ahora, pero como vamos a reanudar las consultas presenciales en el Centro Médico Centro de Trinidad, bueno, hay ciertas pautas que los médicos y los pacientes tienen que tener. Preferiblemente el paciente que vaya solo. Si no puede ir solo, solamente Claro. un acompañante. Necesariamente con tapaboca, tiene que venir con su tapaboca. Básicamente, y al entrar, lavarse las manos con agua y jabón o utilizar un gel que ya todos conocemos, mínimo 70% de alcohol para las manos. El médico que lo recibe, también su tapaboca, ya sea cubriendo los ojos, ya sea con una careta de plástico completa o simplemente unos lentes que le cubran toda el área de los ojos. No es necesario los guantes porque está demostrado, tú puedes examinar al paciente y al terminar de examinarlo te echas tu gel y listo, o Ok. vas y te lavas las manos. Sí, Está bien. Perfecto. sí, Es y listo. importante eso porque también muchas personas pueden estar cayendo en neurosis, ¿no? Sobre estas medidas sanitarias, que ya eso es otro tema, pero que es una realidad también. Quizás puede empezar a generar otras enfermedades porque nuestro cerebro ya somos más seres pensantes, más seres sintientes que pensantes, como a veces podíamos haber estado estudiando en el bachillerato, que éramos humanos, hombres, como si el hombre es un ser pensante y ya pues nos hemos dado cuenta que somos seres sintientes, porque todas esas emociones reflejan a veces en nuestro organismo algunas enfermedades o pequeñas enfermedades que simplemente con ciertas terapias o con modificación de conducta podemos ir a la normalidad. Obviamente no las que usted maneja, pero sí otras más psicológicas quizás, ¿no? Claro, claro, entiendo. Bueno, mire, doctor, también se han unido otras personas, Carrasco Delfina, Jairo Alone, Leomari RC, Marley Aispurua, Laura, Lairam Rangel, muchas personas que también le hacen comentarios allí en el Instagram y aprovechando que algunos pues no nos conocen, invitamos domingo a ver tu canal en YouTube, que lo pueden buscar como
Domingo Freire, y la anécdota que le tenías hoy al doctor y a toda la audiencia, que a mí me encantó. Hoy recibí, bueno, un mensaje de Argentina, una muchacha que estaba cambiando las bisagras, haciéndome una pregunta Las acerca bisagras de su cocina, no las de bisagras de no, la columna. los gabinetes de su cocina, que estaba cambiando unas bisagras y tenía una duda. Y bueno, me gustó saber que uno de mis tutoriales ha ayudado a muchas personas que no necesariamente son carpinteros, sino que simplemente ven que tienen un gabinete que no les está funcionando bien en la casa o en su oficina y pues pueden hacer ese arreglo, se envalentonan un poquito. A mí no me pasa eso con los videos del doctor, no me he envalentonado todavía eso. Pero bueno, es cuestión de agarrar, pero bueno, mentira, que para eso se estudia Sí, y bastante, fue muy ¿no? bonito, doctor Alvarado, porque yo siempre le digo eso a Domingo, mira, haz videos especializados para personas que les guste la carpintería y el bricolaje, pero también haz videos para las que a veces nos ha tocado vivir solas y se nos daña algo en la casa y creemos que, bueno, la muerte, se cayó la bisagra, ¿qué hago? Entonces, al entrar al canal de YouTube de Domingo, esta muchacha desde Argentina, desde Buenos Aires, pues logró cambiar su bisagra, ajustar y tenía unas duditas extras que bueno, ya fue muy específico y nos encantó ese haber leído esta mañana ese mensaje que anima muchísimo. Claro, por supuesto, por Mire, supuesto. doctor Alvarado, y celebró el día de Star Wars, de los fanáticos de Star Wars. No le vi la foto este año. No, no, no. La verdad que se me pasó. Soy fanático de Star Wars, sí. Y, Que Anakin debe ser su propio paciente, doctor, porque ese sí quedó con bastantes cosas que hubo que sustituirle. Sería interesante haber visto, yo le pregunté en estos días a Domingo, usted que también es fanático, yo le dije, Domingo, ¿esas películas de Star Wars es en el futuro o es en el pasado? Y él me dice, no, es el pasado, es el mundo que ya ocurrió. Entonces ya con razón Lucas no predijo lo que estamos viviendo ahorita con el Claro, coronavirus. mira, fíjate que están en el pasado, que es pura música clásica lo que utilizan. O sea, es en una galaxia muy lejana hace mucho, mucho tiempo. bueno, dice en una galaxia muy lejana, pero Por eso, y realmente hace mucho, mucho tiempo. sí, A long sí, sí, time ago. sí, 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 it's a long time ago, yeah, sí, sí. Doctor Alvarado, todos los lives los hemos cerrado con una pequeña reflexión, una pequeña frase que invita pues a cada uno de los que nos vio en la tarde de hoy llevarse ese mensajito a pesar de todo lo que está pasando en el país y en todo el mundo, pero que aliente a continuar. Y en esta oportunidad elegí una para el cierre de hoy. Dice, si quieres tener éxito, debes respetar una sola regla. No te mientas. Solamente una cosa vuelve el sueño imposible, el miedo a fracasar. Así que esta frase pues la he querido tener porque muchos emprendedores estuvieron acá con nosotros. Usted, por supuesto, que para nosotros es una estrella y ha querido estar con nosotros y es un honor para Y que en la nosotros. medicina representa siempre una esperanza del ser Sí, humano a y no tener miedo sobreponerse. al fracaso, doctor, porque lo que usted hace es tan valiente. Yo siento que muy pocas personas se dedican a lo que usted hace por lo delicado, lo meticuloso, lo riesgoso, y ha logrado salvar tantos niños con diagnósticos que Complicado. jamás creerían sus padres que iban a caminar. Sí, bueno, pero el temor es una parte de la vida del médico. Claro. Si no tienes temor, te vuelves demasiado impetuoso y demasiado inconsciente con respecto a lo que haces. Siempre tiene que haber temor, por un lado. Por otro lado, cuando vas a enfrentarte a estas cirugías tan complicadas, siempre tienes que encomendarte a Dios para que te ayude y te ilumine y te guíe. Y número tres, sin lugar a dudas, tienes que poner lo mejor de ti mismo, prepararte, estudiar, poder obtener la mejor experiencia posible para poder dar un buen resultado. Claro. Bueno, Ahora, sí, pues el doctor a nosotros nos consta que es una persona muy creyente y que tiene ese equilibrio del médico que cree en Dios y cree en algo más que está por encima de sus manos. Por eso tiene, por lo menos usted, doctor, tiene, si cree en eso, tiene que pedirle ayuda, porque desamparado está el que no cree en nada, porque ese sí se siente solo. claro, claro, claro. Bueno, doctor Alvarado, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Un abrazo desde aquí.
Saludos a su esposa y muchísimas gracias a todos los que se unieron al live de hoy. Lo vamos a dejar en nuestro Instagram TV para que lo pueda compartir las veces que usted quiera con sus contactos y por supuesto a los amigos que pues quieran recomendárselo a otras personas.